Matemáticas a tu alcance. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes y bienvenidos sean a una edición más de su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco y este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy, como en todos nuestros programas, tenemos un tema a desarrollar. Este tema es factorización a nivel de octavo grado. Así que espero que usted ponga mucha atención y haga las anotaciones necesarias porque vamos a dar inicio a la sección Matemáticas Prácticas. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su sección Matemáticas Prácticas. Este día vamos a compartir un tema que los va a dejar eclipsado, así como el eclipse de sol que tuvimos esta semana. El tema es sobre factorización y lo vamos a trabajar a nivel de octavo grado. Realmente la factorización es una herramienta muy importante. A veces nosotros no le encontramos una aplicación tan práctica, pero es muy funcional para resolver problemas, ya que es herramienta para resolver ecuaciones, para poder trabajar problemas algebraicos. Si no se sabe factorizar, realmente hay problemas en álgebra para los muchachos. Y déjeme decirle que este es uno de los temas álgidos, ¿verdad? Realmente, que dan mucho problema a nuestros alumnos del octavo grado, porque es cuando ya empiezan a manipular con variables y empezarlas a trabajar y desprenderse de que pueden ser, que no son letras, sino que pueden ser números, es bien complicado para ellos. Pero por eso queremos darle un abordaje diferente y que también es un abordaje que están promoviendo los libros de Prometán. Y por eso pues vamos a dar lectura al problema que les traemos este día. Problema. Determine una expresión en forma factorizada para calcular el área de la región sombreada. Observamos un rectángulo. En las dimensiones vemos la expresión para el largo x más 5 y para el ancho x más 2. Y dentro hay una especie de hueco y se ven las dimensiones. Entonces se pide una expresión factorizada para el área que está sombreada o el área que ven en color azul. Interesante el problema que se les ha planteado y pues que quisimos darle esa connotación geométrica para darle pues alguna aplicabilidad a este tema tan abstracto como es la factorización, y lo estamos asociando con el tema de álgebra, de áreas de figuras geométricas. Así es importante ver que podemos relacionar temas de álgebra con algunos temas de geometría y así afianzar otros contenidos que en algún momento serán enseñados a los muchachos. Entonces, nosotros en este problema les pedimos una expresión para el área que está sombreada. Claro, hay que conocer un poco de áreas de rectángulo y también la expresión que se pide debe estar factorizada. Entonces, siempre nosotros les vamos a estar dando sugerencias a ustedes para poder resolver el problema. Y a continuación empezamos con la primera sugerencia. Factorización. Forme un rectángulo colocando los 8 rectángulos siguientes. Tenemos ahí, tenemos un cuadrado en realidad. El primero es un cuadrado. Luego tenemos 4 rectángulos que tienen por dimensión x por 1. Y luego 3 cuadraditos también que tienen 1 por 1. Entonces, con esas figuras se les pide que formen un rectángulo. Entonces, vamos a colocarlos de tal forma que ustedes pueden observar abajo. Se compaginan y quedan exactamente formando un rectángulo. ¿De cuánto mide el largo y el ancho del rectángulo formado? Expreso su área. Como ya teníamos que el cuadrado medía x, entonces la longitud del ancho va a ser x más 1, porque una dimensión del rectángulo era 1, te quedaría x más 1. Y luego el largo sería x y luego tendríamos 1 más 1 más 1 sería 3. X más 3 sería el largo. Entonces el largo mide x más 3, el ancho mide x más 1 y el área sería el producto de esas dimensiones, que sería x más 3 por x más 1. Para este caso vamos a dejar expresada el área como ese producto de esos dos factores. Esta es una forma inicial de entrar a lo que es la factorización. Trabajamos nosotros rectángulos con dimensiones, pero estas dimensiones las establecemos ya sea con variables o números. Y de esa manera, si ustedes vieron en la gráfica anterior, lo que se hizo fue organizar
esos rectángulos y esos cuadrados que se habían proporcionado y se organizaron de manera que formaban un solo rectángulo sin que sobrara ningún espacio, ¿verdad? Esa es una idea que Así nosotros es. podemos retomar, ¿verdad? Pues estamos asociando nuevamente, recalco, la geometría y el álgebra. Una figura geométrica, en el caso de un cuadrado, le estamos dando la dimensión X, ¿verdad? Así Que es. eso, usualmente eso no lo se hace porque se da en forma numérica, pero nosotros ahora lo estamos dando en forma algebraica, dándole una variable. Y el otro rectángulo más pequeño, 1 por X. Esa hay que tener en consideración porque al hacer el rompecabezas prácticamente, pues si nosotros podemos manipular a nuestros alumnos, lo que hacen es una especie de rompecabezas queriendo hacer el rectángulo nuevo y luego que ellos determinen esas nuevas longitudes. Eso es lo interesante y que después puedan expresar el área como el producto de esas dimensiones que son polinomios, ¿verdad? En este caso. Sabiendo que el área de un rectángulo pues es multiplicar el largo por el ancho, y una vez que determinan cuánto mediría el largo, ya armándolo, y cuánto mide el ancho, pues el área se encontró, ¿verdad? Entonces esa es una forma en la que se expresó el área de ese rectángulo. No es un número el que nos han dado, sino una expresión algebraica para el área de ese rectángulo. Así es. ¿Verdad? Entonces continuamos viendo la siguiente gráfica para que ustedes tengan mayor idea y resuelvan el problema. Factorización. Observamos los rectángulos anteriores y en este caso tenemos el cuadrado de x y x de lado. Tenemos un rectángulo de x por 1 y un cuadrado de 1 por 1. Al nosotros armar el rectángulo mayor y calculamos el área de cada uno de estas piezas, porque observemos que eran 3 piezas diferentes, pues la primera, que era el cuadrado, su área es x cuadrado. Para cada rectángulo el área es x. Al multiplicar x por 1 obtenemos x. Y para cada cuadrado el área es 1. 1 por 1 es 1. Si nosotros determinamos el área total del rectángulo, sumando el área de cada parte, obtenemos x cuadrado más 4x, porque tenemos 4 rectángulos de área x, más 3, ya que tenemos 3 cuadrados de área 1. Y si determinamos el área total multiplicando la base por la altura, obtenemos x más 3 por x más 1. Otra forma que nosotros podemos también observar, que es una experiencia de cómo llegar utilizando la geometría y el concepto de área para formar un rectángulo con secciones rectangulares y cuadradas. Ahí observamos en la gráfica anterior cómo debimos sumar todas las expresiones que nos quedó de las áreas pequeñitas y eso nos conformó una área total del rectángulo, que es la suma de todas esas secciones. Pero también encontramos el área con las longitudes de las dimensiones que nos quedaron, ¿verdad? Así que muy interesante, vimos el área total, que es equivalente al producto de las dimensiones del rectángulo que nos quedó. Y vemos dos expresiones que se ven diferentes para representar la misma área, ¿verdad? Entonces vimos una expresión en la que aparecía x cuadrado más 4x más 3 y también otra en la que aparecía x más 3 por x más 1, siendo estas dos expresiones representando la misma área. Entonces estaríamos hablando de que estas expresiones son equivalentes. ¿Verdad? Entonces seguimos viendo más para que entendamos un poco mejor de qué va este tema. X al cuadrado más 4x más 3 igual a paréntesis x más 3 y paréntesis x más 1. Esta igualdad representa al polinomio x al cuadrado más 4x más 3 como el producto de x más 3 y x más 1. A x más 3 y a x más 1 se les llama factores de x al cuadrado más 4x más 3. Factorizar es descomponer un polinomio con el producto de sus factores. Ahí tenemos que x al cuadrado más 4x más 3 es igual a x más 3 paréntesis entre x más 1 paréntesis. El producto de esos dos factores es la factorización del polinomio anterior. Acabamos de ver entonces un nuevo concepto y es el de factorización. Cuando hablamos nosotros de factorización es expresar un polinomio en sus factores, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que para x cuadrado más 4x más 3, los factores que tenemos son x más 3 por x más 1. Si en algún momento le decimos al estudiante que resuelve ese producto, el resultado sería justamente el polinomio inicial, ¿verdad? Así es, o sea que nosotros podemos ver en dos como vías, ¿verdad?
que si multiplicamos dos factores encontramos un polinomio. Y luego de ese polinomio debemos encontrar los factores, y cuando hacemos eso, que tenemos el polinomio y encontramos los factores, estamos factorizando. E igual, cuando nos dan los dos factores, está factorizado el polinomio. Es muy interesante, ¿verdad? Y el trabajo de los alumnos usualmente, y lo que más les dificulta a Flavia es, dado el polinomio, encontrar los factores. Eso le cuesta un mundo, pero nosotros vamos a dar algunas estrategias que pueden seguir para encontrar esos factores que están dentro de un polinomio que no es fácil de ver. Así que vamos a ver la siguiente gráfica. Factorización por tanteo. Al resolver el producto x más a por x más b, obtenemos x cuadrado más a más b por x más a por b. Esto es equivalente a decir que x cuadrado más a más b por x más a por b es igual a x más a por x más b. Nos piden aquí factorizar el trinomio x cuadrado más 5x más 6, entendiendo que ocupamos los factores de ese polinomio. Necesitamos entonces encontrar dos números cuya suma sea 5. Si observamos la fórmula a más b, que es el término que está a la par de x, pues la suma debe ser 5 para nuestro polinomio y el producto debe ser 6. A por b debe ser 6. Cuando buscamos esos números, nos damos cuenta que quienes cumplen son el 2 y el 3. De manera que 2 más 3 es 5 y 2 por 3 es 6. X cuadrado más 5x más 6 es igual a x más 2 por x más 3. Esta es una estrategia, la anterior que acabamos de mencionar, para resolver las expresiones algebraicas o polinomios, ¿verdad? En este caso, que se le llama por tanteo. Y es tanteo porque tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den el término constante y sumados o restados, va a depender, nos den el coeficiente del término lineal. Entonces, esa es la búsqueda. Tenemos que ir tanteando. ¿Será 2 por 3? ¿Será 3 por 2? Que es lo mismo, ¿verdad? ¿O será 4 por 5? Hay que ver aquellos números que cumplan esas condiciones, ¿verdad? Entonces, es importante notar también que no todos los polinomios los podemos factorizar de esta manera. Sin embargo, nosotros queremos enfocarnos y mostrar un poco esta técnica de factorización que es el tanteo. Nos vamos a enfocar en esta, ¿verdad? Pero hay varias técnicas de factorización y según el polinomio que nosotros tengamos o que el polinomio que nos den, sabremos qué técnica es la que vamos a aplicar. Pero entonces, ¿en qué condiciones nosotros vamos a aplicar esta técnica del tanteo? Entonces, en la siguiente gráfica les vamos a explicar eso. Para que un polinomio se pueda factorizar con este tipo de tanteo, este debe cumplir dos condiciones. 1. El coeficiente del término cuadrático debe ser igual a 1. Y 2. La existencia de dos números que multiplicados sean igual al término constante y sumados sean igual al coeficiente del término lineal. Ejemplo. Factorice x al cuadrado menos 3x menos 4. Entonces tenemos que encontrar dos números que multiplicados nos den negativo 4 y en este caso restados nos den negativo 3. Los números que cumplen esas condiciones, ahí los observamos abajo, es negativo 4 por 1 que nos da negativo 4 y negativo 4 más 1 es igual a negativo 3. Por tanto, la factorización de x al cuadrado menos 3x menos 4 es igual a x menos 4 por x más 1. Nos damos cuenta que hay condiciones para que un polinomio, y en este caso trinomio, pueda ser factorizado por tanteo. Primero, el coeficiente principal debe ser 1. Y además de eso, debe existir dos números que multiplicados den el término constante y que al sumarlos nos den el término lineal, ¿verdad? El término que va con la x. Entonces, es importante que nosotros notemos esas condiciones para aplicar esta técnica, ¿verdad? Algo que me estaba comentando Flavia es, ¿no será que debemos decir siempre sumados? En realidad es una suma la que se hace, pero como son de diferentes signos, al final es una resta, ¿verdad? Pero es una suma, nada más que como son de diferentes signos, usualmente en este tipo de polinomios que tienen esta característica, que es menos el segundo término y menos el tercer término, entonces hay que hacer una resta al final, ¿entiendes? Pero sí es una suma, nada más que son diferentes signos. Así que creo yo que ya tienen todos los elementos. El problema que hemos abordado al inicio, pues tiene que ser resuelto considerando todo lo que nosotros les hemos dado en este momento. Así que vamos a dejarlos
un rato para que ustedes se pongan a trabajar con su lápiz y su cuaderno y al final vamos a compartir con ustedes la solución del problema. Hemos visto algunos ejercicios que son parecidos al problema inicial y también hemos visto los elementos que necesitamos para llegar a la solución de él. Espero que usted haya tomado nota y así pueda tomarlos en cuenta al momento de desarrollar el problema. Y vamos a una pausa comercial. No nos cambien. Matemáticas a tu alcance.